escucha? ¿Me escucha? Muy bien, entonces vamos a iniciar. El tema que vamos a tratar es encefalopatía hepática y vamos a iniciar con los objetivos de esta presentación para que todos sepamos pues hacia dónde vamos con esta clase. En primer lugar, conocer la fisiopatología de la encefalopatía hepática. Vamos a identificar los factores de riesgo asociada a esta entidad clínica que es muy frecuente, sobre todo en nuestro medio, con los pacientes que tienen antecedente de la falla hepática crónica. Sin embargo, también se puede presentar en el contexto de un paciente con falla hepática aguda. La definición de lo que es la encefalopatía hepática es un síndrome neuropsiquiátrico, pero digamos que es muy importante esto que se menciona acá, potencialmente reversible. Es decir, que si se da un tratamiento adecuado, se va a revertir el grado de disfunción neuropsiquiátrico que afecta a este paciente y afecta a los pacientes con hepatopatía crónica avanzada o en pacientes que presenten algún tipo de chunks portosistémicos significativos. Es decir, ¿podríamos tener un paciente con encefalopatía hepática que no tenga cirrosis? Sí, podríamos tener un paciente que tenga algún shunt portosistémico y esto pueda llevar a que a nivel del sistema nervioso central llegue el amonio y pueda desencadenar toda la sintomatología o el déficit neuropsiquiátrico que ya les mencioné. Y hablándolo así en términos más específicos, pues es una disfunción cerebral que está causada, ya sabemos por qué, y se va a manifestar dentro de un amplio espectro de anomalías neurológicas o psiquiátricas que van desde alteraciones que pueden ser inclusive subclínicas o difíciles de detectar hasta el coma profundo, que sería cuando el paciente tiene una encefalopatía clasificado en la escala West Haven como 4. Dentro de los antecedentes, pues vale la pena mencionar que desde hace muchos años ya Hipócrates hablaba acerca de las alteraciones neuropsiquiátricas que se pueden resultar por alteración entre la relación que existe entre la bilis y las manifestaciones sistémicas o neurológicas de irritabilidad. En el siglo XVIII Morgani escribió un caso de encefalopatía hepática en Venecia y estaba manifestado principalmente por un delirio hiperactivo en el concepto de un paciente con cirrosis que fue determinado por la autopsia. En el año 1910, Friedrich y Hahn describieron y estudiaron de manera experimental la encefalopatía hepática y la alteración neurológica hasta el estado de coma. Y así sucesivamente se fueron sentando las bases fisiopatológicas. En 1965, Sherlock en Londres avanzó en la descripción clínica, las bases fisiopatológicas y el tratamiento con antibióticos para esta enfermedad. Ahora, en cuanto a la epidemiología, pues de las enfermedades del aparato digestivo, pues la encefalopatía hepática puede llegar a ser la quinta causa más frecuente de mortalidad general. En las enfermedades del hígado representan el primer lugar en la encefalopatía hepática y la encefalopatía hepática ocurre en al menos 30-45% de los pacientes con cirrosis. De hecho, si un paciente tiene cirrosis hepática y presenta encefalopatía y se vuelve de forma recurrente esta encefalopatía, pues esto podría llevar a que su pronóstico o su expectativa de vida a lo largo de los años pueda disminuir. En 2020 hubo aproximadamente 1.5 millones de casos de hepatopatía crónica que eran susceptibles de padecer encefalopatía hepática. Ahora, ¿cuáles son los sitios principales de toxificación, de eliminación del amonio? Pues tenemos el hígado como responsable de eliminación del 80% del amonio, el intestino en un 10%, el músculo en un 5% y el riñón en otro 5%. Entonces vemos cómo estructuras importantes y todo el sistema se puede relacionar si no se logra eliminar adecuadamente el amonio, pues todas las manifestaciones que pueden presentarse a nivel del sistema nervioso central, y de ello es lo que vamos a hablar en un momento. Ahora, los hepatocitos periportales, que son los que principalmente se ven afectados cuando hay un daño hepático, se llaman periportales porque están alrededor de alrededor de la zona donde se hace el intercambio de los nutrientes a nivel del hígado. Y estos hepatocitos periportales son los que principalmente sufren un daño secundario al consumo excesivo de alcohol o cuando hay un daño hepático
importante por algún tipo de medicamento, son esos hepatocitos los que van a sufrir. Y entonces la eliminación de este ion, el ion amonio, pues no se va a dar a través del ciclo de la urea, que normalmente se desarrolla en el hepatocito periportal, y esto va a llevar al aumento del amonio a nivel de sangre, a nivel de los vasos sanguíneos, lo que va a llevar a que se acumule y pueda viajar hasta el sistema nervioso central y condicionar todas las manifestaciones que ya vamos a ver. El amoníaco derivado del intestino, pues es importante recordar que se absorbe en el sistema venoso portal. Por eso, si los hepatocitos periportales están afectados, que son los que van a desarrollar el ciclo de la urea para eliminación del amonio a través de la urea, pues definitivamente vamos a tener acumulación de amonio, y esto va a llevar pues a toda la fisiopatología de la encefalopatía hepática. Se va a filtrar a través del hígado, a través de la vena porta, y se va a eliminar como urea por orina y heces. Ahora, en cuanto a la etiología, es importante tener presente que se puede presentar en el contexto de un paciente que no tenga falla hepática crónica, que tenga falla hepática aguda, por intoxicaciones por paracetamol, infecciones virales, virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis B, generalmente el virus de la hepatitis C produce falla hepática crónica, o que haya una derivación portosistémica, es decir, que no haya ese filtro a través del hígado para saber que va a ir a la circulación sistémica, sino que hayan derivaciones portosistémicas, es decir, de la vena porta directamente pueden ir a la circulación de la vena cava superior y llegar hasta la circulación a nivel arterial y llegar al sistema nervioso central. O en el contexto de pacientes también con enfermedad hepática crónica que tengan datos de hipertensión portal, y una derivación sistémica. ¿Qué mecanismos vamos a tener? En primer lugar, puede haber una síntesis reducida de sustancias necesarias para el adecuado funcionamiento cerebral. También puede haber producción de sustancias encefalopatogénicas o precursores de estas sustancias encefalopatogénicas, como ya los vamos a ver ahorita, como el glutamato, que juega un papel fundamental. La incapacidad para extraer o metabolizar sustancias tóxicas o sus precursores. Ahora, ¿qué factores precipitantes podemos tener y cuál sería el tratamiento ideal? Factores precipitantes son múltiples, por eso el paciente con falla hepática crónica hay que cuidar muy bien estos factores precipitantes, porque si se presentan, pues el paciente podría desarrollar encefalopatía hepática. Uno son los procesos infecciosos, ya sea una peritonitis bacteriana espontánea por una citis, atención, que es infección urinaria o algún otro tipo de infección, que existan alteraciones hidroelectrolíticas, el uso de algunos medicamentos como las benzodiazepinas o los opioides, que el paciente tenga hemorragia digestiva secundario probablemente a varices esofágicas, que haya estreñimiento, alcalosis metabólica, hipotensión, aumento de los azoados o una falla hepática aguda. Y ven ustedes en la tabla de la derecha, pues en la columna de la derecha, perdón, cuáles serían los tratamientos para esos factores precipitantes. Ahora, hay otros factores que vale la pena también mencionar y que hay que tener presente: los estados de deshidratación o las condiciones que producen oclusión vascular, por ejemplo, trombosis hepática o trombosis de la vena porta, pero a una isquemia hepática, a una alteración en los hepatocitos periportales y bueno, y toda la alteración que más adelante se va a presentar. Recordar que el intestino, el músculo y el riñón juegan un papel fundamental en la excreción del amonio. Sabemos que el hígado también juega un papel fundamental, pero en este caso estamos pensando que el hígado está afectado, entonces hay que tener presente que se puede dar algún tratamiento para interferir en lo que es en la excreción de ese amonio a nivel intestinal. Ahora, si tenemos factores desencadenantes asociados a una disfunción de la producción, la eliminación del amoníaco, pues ya sea por alteraciones en el hígado como la cirrosis o los shunts portosistémicos, o haya otros factores agresores como inflamación, hiponatremia o los sedantes, pues lo que se va a condicionar es acumulación de amonio a nivel del cerebro, alteración de la barrera hematoencefálica, alteración en la neurotransmisión, y todo esto va a llevar a una disfunción neuropsiquiátrica, como lo vimos en la definición, y va a llevar a
a toda la sintomatología que el paciente puede presentar, todo el espectro clínico que se puede presentar de los síntomas que este paciente puede manifestar. Vemos aquí nuevamente todos los factores desencadenantes o factores precipitantes, pero lo que quiero que tengan presente acá es que las células que se van a ver afectadas principalmente son los astrocitos, y los astrocitos pueden sufrir un edema por alteración en el balance hidroelectrolítico, por modificación de las proteínas, por alteración en la expresión de los genes, y todo esto va a llevar a una senescencia de esas células, inclusive llegar a un punto de irreversibilidad donde haya muerte de esas células. También se puede llevar por la presencia del amonio, puede llevar a también aumento y reclutamiento de citoquinas, generación de especies reactivas de oxígeno, lactato y neuroesteroides. Todo ello al final va a llevar a un incremento en la producción de glutamina por los astrocitos. Puede haber una destrucción de esos astrocitos y llevar inclusive al edema cerebral por el edema de ese mismo astrocito, e inclusive llevar a una disfunción de la neurona y llevar a las manifestaciones clínicas de la encefalopatía hepática. Entonces, estas son principalmente los mecanismos que pueden llevar, es decir, no es solo el amonio, sino la unión del amonio con otros factores lo que pueden desencadenar pues la producción de la encefalopatía hepática. Hay varias teorías que explican la encefalopatía hepática, una de ellas es la teoría del amonio, y ya vimos que el amonio juega un papel fundamental. Por eso es importante dentro del tratamiento poder afectar esta vía, y es porque a nivel del intestino hay riqueza de bacterias coliformes que habitan en el intestino y van a producir una disbiosis, suprimiendo la producción de ácidos biliares en el hígado, ocasionando un crecimiento excesivo de bacterias patógenas a medida que disminuyen los ácidos biliares intestinales. Todo esto va a llevar a aumento de bacteroides y a disminución de las células hepáticas, pero aparte de eso, a la no excreción del amonio. Por eso, como parte del tratamiento, podemos dar, y el objetivo es poder hacer que el paciente tenga un tránsito intestinal adecuado, que pueda eliminar adecuadamente las heces, que haya toda esta teoría del amonio que se puede presentar. Por eso utilizamos laxantes como la lactulosa, utilizamos algunos antibióticos de acción intraluminal como la rifaximina para afectar estas bacterias. Muy bien, tener presente también que el ciclo de la urea, pues si no se lleva a cabo el ciclo de la urea a nivel de los enterocitos, pues lo que vamos a hacer es a mantener ese amonio que puede ir a nivel del sistema nervioso central y ocasionar a través de esa circulación portosistémica pues todas las manifestaciones que ya vimos. Hay otra teoría, y es la teoría del manganeso. No es solo el amonio, como lo ven en este gráfico, sino también el manganeso juega un papel importante en la activación de los receptores NMDA a nivel del estriado, y esto va a ocasionar una disminución dopaminérgica y GABAérgica. Va a llevar a neuroinflamación, a neurodegeneración, y se convierte casi que en un círculo vicioso, llevando también a aumento del estrés oxidativo y a ocasionar pues así un edema cerebral, tanto por disfunción de la barrera hematoencefálica como por la propia disfunción tanto de los neurotransmisores como de las neuronas propiamente dichas. Hay una neuroagresión con afectación de los astrocitos que van a captar el amonio como mecanismo defensivo, va a activar la microglía, se produce presión de glutamato, y importante tener presente que el riesgo de edema cerebral aumenta con niveles de amoníaco arterial que superen los 200 microlitros por litro, micromoles, perdón, por litro. Esto nos habla de que una de las medidas que podemos utilizar es medir el amonio en sangre para poder confirmar, pero si un paciente tiene cirrosis hepática y llega con disfunción neuropsiquiátrica, pues podemos atribuirla a la encefalopatía hepática. Lo que debemos hacer ahora es indagar e investigar cuál es la causa, cuál fue el factor desencadenante o precipitante de esa encefalopatía hepática. Hay una teoría también, que es la teoría de los falsos neurotransmisores, donde se habla de que hay unos niveles bajos de aminoácidos de cadena ramificada, como los ven allí. También hay liberación de neuroesteroides en la membrana externa de la mitocondria astroglial, y también hay elevación de aminoácidos aromáticos. Y todo esto pues va a llevar a la activación de receptores GABAérgicos, que son inhibidores, va a llevar pues a toda la sintomatología o a todo el espectro neuropsiquiátrico de este paciente. Tener presente que el amonio
va a afectar o va a estimular la glutamina sintetasa, que va a producir glutamina, y esto va a generar, actúa osmóticamente y va a generar un edema citotóxico en este paciente, en esta neurona, perdón, y esto va a llevar pues al edema cerebral, y todo lo demás también se puede ocasionar un edema vasogénico por afectación de la barrera hematoencefálica. Y vean ustedes todas las vías y todo lo que se puede desencadenar en el paciente con encefalopatía hepática. Es decir, no es solo el amonio es como el disparador, pero hay otros elementos importantes que juegan un papel fundamental en la fisiopatología de la encefalopatía. Vemos aquí cómo el astrocito se puede ver afectado, cómo puede desencadenarse un edema a nivel de la neurona. Hay aumento en la neurotransmisión, aumento en la glicólisis, disminución de las citoquinas. Sí, hay exceso de amonio a nivel del hígado, ¿no? Vemos nosotros acá un esquema, un resumen nuevamente de lo que ya les mencioné, la translocación bacteriana, que vamos a actuar con ella o vamos a tratarla con el antibiótico de acción intraluminal y los laxantes, pero también puede haber aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. La hiperamonemia nos puede llevar a la afectación de los aminoácidos aromáticos y las benzodiazepinas endógenas y el GABA. Entonces, por eso un paciente que llega con deterioro neurológico y sospechamos que tenga encefalopatía, ojo con el uso de las benzodiazepinas, porque podríamos empeorar el deterioro neurológico de ese paciente. Si el paciente tiene síntomas compatibles con encefalopatía hepática, debemos confirmar si el paciente tiene previamente falla hepática crónica o si tiene una falla hepática aguda, porque de hecho dentro de la definición de la falla hepática aguda pues está la presencia de encefalopatía hepática. Vamos a descartar otras causas de encefalopatía, ya sea que el paciente tenga enfermedad renal crónica y tenga uremia, algún desequilibrio del electrolítico, una hiponatremia grave podría confundirse con una encefalopatía hepática, alteraciones en el equilibrio ácido-base, el paciente tenga un coma mixedematoso, ¿sí? Por eso es importante medir también el perfil tiroideo o tener en cuenta todos los antecedentes, saber qué medicamentos consume, qué tipo de drogas o qué otro tipo de sustancias. Inclusive si tenga enfermedad tumoral, una enfermedad oncológica que le esté condicionando esa alteración neurológica. También tener presente si hay alguna causa infecciosa vascular o inclusive psiquiátrica. Bueno, identificar factores desencadenantes y de acuerdo a esto, pues dar el tratamiento que corresponda. Pueden ser diferentes las medidas que vamos a utilizar con nuestro paciente. Entonces tenemos un paciente que sospechamos que tenga una falla hepática, ya sea aguda o crónica, que llega con manifestaciones neuropsiquiátricas, que llega con alteraciones del comportamiento, generalmente refiere el familiar, o que está muy dormido, lo notan muy dormido, pues es el momento de definir. El diagnóstico, pues lo ideal sería hacer una determinación de amonio. Podemos utilizar un ATAC para descartar derivaciones portosistémicas, un ATAC de abdomen, y test psicométricos y estudios neurofisiológicos. Importante, en el paciente que sospechamos una encefalopatía hepática o que ya se conoce, pues no es necesario hacer una tomografía de cráneo. Ahora, si es un paciente que está debutando con deterioro neurológico y no sabemos la causa, pues sí vamos a necesitar una tomografía de cráneo simple para establecer y descartar otras causas. Esta nomenclatura es muy importante. Tipo A es la encefalopatía asociada a insuficiencia hepática aguda. La tipo B es asociada a bypass portosistémico sin enfermedad hepática subyacente y se puede clasificar como episódica, persistente o mínima. Y tipo C es asociada con cirrosis e hipertensión portal o colaterales portosistémicos y se va a clasificar como episódica, persistente o mínima. ¿Listo? Y de acuerdo a eso vamos a clasificar como espontánea, precipitada, si es por otras, precipitada por alguna infección o alguna otra causa, o si es recurrente, o vamos a clasificar también como leve, grave o dependiente del tratamiento. Aquí está nuevamente la clasificación en cuanto a si es episódica, persistente o mínima. ¿Listo? Es muy importante tenerlo esto porque cuando colocamos el diagnóstico de encefalopatía hepática es importante colocar si es episódica, persistente o mínima. Y entramos aquí en la clasificación de Westhaven. Esto hay que saberlo. La clasificación de Westhaven es para saber si el paciente va a requerir qué tipo de maniobras o qué tipo de tratamiento, inclusive si requiere hospitalizarse o no. Un Westhaven 2, 1, 0 no requieren
hospitalización. 3 y 4 definitivamente sí. Un 2 dependiendo de si el paciente tiene una adecuada red de apoyo. Y van a ver ustedes en esta tabla de la izquierda, pues cuáles serían las manifestaciones que se van a presentar. Si no se detectan anomalías, sería West Haven 0. Si tiene un desconocimiento leve, euforia o ansiedad, pues sería West Haven 1. Pero si es un paciente que ya está desorientado en tiempo, persona, cambio de personalidad o un comportamiento inapropiado, sería un West Haven 2. Si ya está con más tendencia a la somnolencia, el estupor y desorientación grave, pues sería un West Haven 3. Y si está en coma, sería un West Haven 4. ¿Listo? El tratamiento se va a basar primero en asegurar la vía aérea en caso de un paciente que esté con encefalopatía y no tenga un adecuado manejo de secreciones, pues tenemos que garantizar que tenga una adecuada vía aérea, que esté permeable y que tenga un adecuado control de esa vía aérea. Si no la tiene, vamos a intubar a ese paciente. Pero, ojo, no todo paciente que llegue con encefalopatía hepática West Haven